Cayó Maduro y esa es la noticia más importante en los últimos días en todos los periódicos del mundo. Todos estamos hablando de esta realidad, de esta intervención de Estados Unidos para llevarse pues a este dictador, a este tirano, que hay que decirlo, ha hecho sufrir muchísimo al pueblo de Venezuela. Claro, la gente se pregunta, ¿qué va a pasar en Venezuela? ¿Se va a respetar la voluntad de los venezolanos? ¿Quién va a gobernar en Venezuela? ¿Cuáles son los intereses de Trump y de los Estados Unidos detrás de esta intervención? Que fue una operación estratégica, puntual, en fin, cuestionada por algunos bajo el argumento de la soberanía de Venezuela. Ha habido marchas a favor y en contra. Nosotros en el Bien Común pensamos que en primer lugar es una buena noticia, no solamente para Venezuela, para el mundo. Las dictaduras pueden caer, pero hay que entender de fondo qué implica este reto. Es un punto de inflexión. Yo diría que es un primer punto de partida para lograr la plena libertad en Venezuela. El asunto no está concluido, es muy complejo y me parece que hoy, si bien es cierto que hay júbilo explicable en los venezolanos, también hay muchas interrogantes de lo que pueda o podría ocurrir en Venezuela. Yo me quedo con una reflexión muy importante que hizo recientemente el Papa León XIV, con base en lo que está pasando en Venezuela, y él dice dice varias cosas relevantes. Una muy importante: lo que se tiene que garantizar antes que cualquier otra cosa es el bienestar de los venezolanos. No hay que olvidar que más de 7 millones de personas han tenido que salir de Venezuela en los últimos años. ¿Debido a qué? A la pobreza y a la violencia que ha generado la dictadura del chavismo, que después heredó Maduro, hoy derrocado. Pero bueno, volviendo al Papa León XIV, él ha insistido justamente en el bienestar de los venezolanos, en que se respete la soberanía de aquel país y que se respete el Estado de Derecho. A ver, si somos claros, hay intereses de Trump por el petróleo en Venezuela, indiscutiblemente intereses económicos y políticos, y quizás sea lo que a él lo movió. Pero también hay que decir que la intervención de Estados Unidos solo fue posible porque estaba puesta la mesa para esta intervención militar. ¿Y qué significa que la mesa estaba puesta? Que los venezolanos no han dejado de luchar por un país libre. Y esto quedó demostrado en las últimas elecciones presidenciales, en donde se exhibió al mundo con actas en la mano que Venezuela ya no quería más de lo mismo y que ganó la oposición. Claro, dado que Maduro tenía controlado y tiene controlado todavía el chavismo, las instituciones de aquel país, no se pudo sostener esa victoria de la oposición. Pero ya no está Maduro y se tendrá que respetar, desde mi punto de vista, lo que los venezolanos expresaron justamente en aquellas elecciones presidenciales, lo cual es muy importante. Hay que decir también que hay que aprender de Venezuela. ¿Y qué hay que aprender? Que su lucha fue constante, que la oposición que estaba hace algunos años toda dispersa logró unificarse. Por lo tanto, no había solamente entusiasmo, había un trabajo coordinado, eficaz, contundente, que se vio demostrado sobre todo en una cosa. En las elecciones presidenciales lograron acreditar con actas en la mano que ganaron la elección. Había representantes de la sociedad en cada casilla en todo el país de Venezuela y esto fue muy importante. ¿Qué otro aprendizaje hay que decir? Y hay que reconocerle a Corina Machado. Fue una batalla no centrada en la polarización y en el ataque al dictador, que hay que decirlo, un dictador ligado al narcotráfico y a la violencia, pero ella apostó por los valores, el valor de la familia, el valor de la unidad, que es algo muy fundamental en Venezuela. En este momento aún incierto, tiene que prevalecer la unidad y es a lo que convocó Corina Machado y esto hay que reconocerlo. Así que hay que aprender de la paciencia, de la constancia, pero también tenemos que reconocer y además celebrar que las dictaduras pueden caer, que el comunismo puede caer. Así que destacaríamos desde el Bien Común en primer lugar una felicitación muy sentida al pueblo de Venezuela por su lucha, el siempre pugnar porque por encima de todo esté la sociedad de Venezuela y desde luego pensar que los cambios suceden cuando la sociedad se lo propone. Lo que parece imposible ciertamente se puede lograr. Así que un abrazo cordial a nuestros hermanos del pueblo de Venezuela.